qué Jeremías? ¿Por qué el propio Elías denunciaba directamente con nombre? ¿Y por qué el propio apóstol San Pablo denunciaba directamente con nombre? Y esto para información de los hermanos, cuando tenemos que mencionar nombre, es porque tenemos respaldo de la Biblia, tenemos respaldo de la historia, de la parte de la teología que es la apologética, y tenemos que hacerlo para que el pueblo abra los ojos y no caiga en manos de estos manipuladores. Mira. No, abundando en lo que estás comentando, yo sé que bueno, pues que no ha sido lo común hablar de nombres, pero eso no significa que no sea bíblico. La palabra de Dios es clarísima en 1 Timoteo capítulo 1, cuando es la palabra de Dios, no estamos inventando nada. Pablo dice, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, y menciona nombres, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Luego en 2 de Timoteo nos habla la palabra, es Pablo hablándole a Timoteo y dice, y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Si nos damos cuenta, es el mismo apóstol Pablo quienes dicen los pecados, menciona los pecados de estas personas y los menciona por nombre. Y eso está en la Biblia. Si eso está en la Biblia, pues entonces no tenemos respaldo para hacerlo. Ahora bien, nosotros no tenemos ningún interés en dañar a nadie. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos es, justamente teniendo ese respaldo en el bíblico, poder ayudar al pueblo de Dios para que se aparte del mal y se aparte de aquellos que están haciendo mal. Así es, y yo quiero también comentar que es muy importante lo que acaba de mencionar el pastor Miguel. La intención que nosotros tenemos al hablar de estos temas, nuestra intención es precisamente alertar a la iglesia. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ¿sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, lo que nosotros estamos hablando no es algo sencillo. Hoy en día el mensaje que se quiere estar escuchando en las iglesias es un mensaje popular, es un mensaje positivista, es un mensaje de que tú vas a salir adelante, descubre el campeón que hay en ti, tú vas a ser muy prosperado. Entonces, cuando hablamos de temas que la palabra de Dios nos advierte que van a estar sucediendo cosas en los últimos tiempos, como que hay muchas personas que no les agrada eso. Nosotros aquí en la iglesia somos una iglesia donde tenemos multitudes de personas y muchas de esas personas a veces están un tiempo y después se apartan o se retiran porque están queriendo que nosotros hablemos o prediquemos un mensaje que a ellos les haga sentir a gusto, les haga sentir cómodos, cuando que el mensaje que Dios nos manda a hacer es un mensaje que traiga edificación a sus vidas espirituales. Entonces, lo que nosotros estamos hablando, tal vez a lo mejor usted no lo va a encontrar casi en cualquier lugar, porque casi nadie se quiere atrever a denunciar todo este tipo de cosas. Y al mismo tiempo no va a ser muy sencillo recibirlo, porque no es un mensaje muy popular, no es un mensaje que hace sentir bien a las personas, sino que de una u otra manera está confrontando con las realidades que estamos viviendo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. No es un mensaje fácil, no es una enseñanza fácil la que se está dando esta noche, pero sí muy necesaria para la iglesia cristiana. Y fíjese, pastor Willy, que a la gente del Señor, a los verdaderos cristianos, les fascina este tipo de enseñanza. Y de hecho, y mira qué interesante, yo lo digo para la gloria de Dios, y prueba de ello es mi página web, las fotografías semana a semana. En todas nuestras campañas, contra toda la propaganda que lanzan los falsos apóstoles contra mi campaña, como por ejemplo la de Veracruz, donde un día antes de la campaña, el tipo ese grandote de ahí,
mandó propaganda por toda la ciudad diciendo que mi campaña se suspendía, para que no fuera en ese momento, que se suspendía la campaña. O sea, para tratar de evitar, y con todo eso no pudo evitar que más de 8,000 personas asistieran a la campaña. O sea, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, sí quiere esta palabra y la anhela con deseo. Y el pueblo de Dios anhela, que es el que vamos a meternos ya, anhela con profundo corazón que les hablen de la venida de Cristo, que desean que les hablen de la venida de Cristo. Un pastor, dicho sea de paso, de aquí de Reynosa, cuando yo tenía mi programa radial, decía que yo le caía mal porque yo estaba asustando a la gente con esos temas del Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿el Apocalipsis realmente es para dar miedo? Ahora, si es cierto que cuando se habla de estos temas, sobre todo los acontecimientos escatológicos, las señales y todo eso, es probable que sí da un poquito de miedo. Pero yo hice una pregunta, recuerdo a un periodista, y no sé si fue a mi amigo Humberto García, cuando él me dijo esa pregunta, él me dijo: Antonio, ¿no cree que todo esto produce miedo? Y yo le respondí, yo le dije: ¿qué pensarías tú si de momento el alcalde de la ciudad recibe noticia fidedigna de que se aproxima un huracán categoría 5 y que viene con toda la furia y que va a destruir, a desbaratar todo? Pero el alcalde reacciona diciendo: si yo digo esto a todo el valle, que se acerca un huracán categoría 5, la gente se va a llenar de terror y de espanto. Entonces mejor me quedo calladito y enfrentamos el huracán categoría 5. Cuando entra el huracán, le digo, y hay miles de muertos, miles de muertos, ¿a quién le echarían la culpa? El periodista me dijo inmediatamente: pues por supuesto al alcalde. ¿Y por qué? Porque conociendo que se acercaba un peligro eminente, no lo denunció, aunque eso provocara miedo. Y aunque provoque miedo, al menos la gente iba a buscar un refugio. Y aún con miedo y todo, en ese refugio la gente se iba a salvar. Aunque hablar de la venida de Cristo en algún momento produce miedo, es mejor hablar del Apocalipsis y advertir a la gente, aunque le dé miedo, porque al menos buscan un refugio que se llama Cristo y se salvarán cuando venga la tempestad. Definitivamente. Y vamos aquí. Continuamos con esta parte, y Pastor Rosel, vamos a ver las dos partes, estas dos páginas, y después quiero que entres a un comentario junto con el Pastor Willy. El pastor, vamos a mencionar nombre aquí, el Pastor Pino Gamboa dice acerca del primero. Dice: ensombrecido por su unión ecuménica directa o indirecta con el Consejo Mundial de Iglesia y el Vaticano, movimientos que están aglutinando a todas las religiones e ideologías, pretendiendo unir a toda la humanidad en una gran fraternidad mundial, una super iglesia, la iglesia apóstata del anticristo. Está hablando este pastor, de hecho, bien centrado él en esta manera. Dice aquí: el dominionismo, es decir, el reino ahora, es escatología postmileniarista y militante que enseña que la única manera para que el mundo pueda ser rescatado debe ser a través del poder temporal y terrenal y proveniente, incautado por la iglesia. Solo después de que de este modo el mundo haya sido rescatado, podrá entonces regresar el Señor Jesús. Algunos ya enseñan que eso último no será necesario que ocurra. Dominionismo, teología del dominio, reino ahora, Kingdom Now en inglés, se conoce más por Kingdom Now en cualquier lugar del mundo. Es la enseñanza, como bien has leído, es la enseñanza postmilenarista que dice que, y militante, porque si solamente fuera una teología pero no militara, pues no había mayor problema, pero es militante, porque es parte del movimiento neopentecostal, que no pentecostal, sino neopentecostal, que enseña que justamente que la única manera para que este mundo pueda cambiar, para que este mundo pueda ser cristiano, en realidad es lo que dicen, o pueda ser rescatado, tiene que ser a través del poder temporal que supuestamente Dios le ha dado a la Iglesia. Si nos damos cuenta, esa es una teología absolutamente católico-romana, porque el catolicismo romano está basado en dos columnas. Una es la sucesión apostólica y la otra es el poder temporal, el poder de los papas romanos. Entonces, esa